Muy buenos días. El Colegio de Sinaloa les agradece su asistencia a una actividad del ciclo académico Ciencia en Directo, edición 2021, y el día de hoy con la charla Restauración de Biodiversidad y Captura del Carbono, el potencial de sitios severamente degradados a través de las plataformas streaming de Zoom y Facebook. Es un gusto darle la bienvenida a nuestro conferencista invitado, el doctor Roberto Lindic Cisneros. Él es investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. También nos acompaña el maestro Carlos Barajas, director de vinculación académica, quien va a moderar la sesión de preguntas al final de la actividad. Les quiero comentar que en esta conferencia el doctor Roberto Lindic nos platicará del estado que guarda la pérdida de biodiversidad y las consecuencias del cambio climático. También va a tocar este aspecto del potencial y las limitaciones de la restauración ambiental para contribuir a la solución de los problemas asociados con la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, entre otros detalles que son relevantes en el manejo de ecosistemas. A continuación, yo voy a leer una breve semblanza de la trayectoria académica del doctor Roberto Lindic Cisneros. Él es investigador, como ya les dije, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es químico por la Facultad de Química de esta universidad y doctor en Ciencias Ambientales con especialidad en Ecología de Restauración por la Universidad de Wisconsin-Madison. Autor y coautor de más de 140 publicaciones, incluyendo un libro de texto para nivel licenciatura de su especialidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación incluyen la restauración de sitios severamente degradados, la investigación participativa para la restauración de sistemas productivos y la restauración de humedales. Y antes de iniciar, yo voy a ceder de forma breve al maestro Carlos Barajas para que nos comparta un mensaje de parte del presidente del Colegio de Sinaloa, maestro Elmer Mendoza. Gracias, maestra Trinidad, por su amable presentación de este día. Roberto, amable audiencia, les damos la más cordial de las bienvenidas a una actividad más del programa Ciencia en Directo. A nombre de nuestro presidente, el maestro Elmer Mendoza Valenzuela, te damos la más cordial bienvenida a Sinaloa, junto con todos los que orgullosamente colaboramos en este organismo, el Colegio de Sinaloa. Sin más preámbulos, la palabra es tuya. Te escuchamos, Roberto, con atención. Gracias, buenos días. Voy a compartir la pantalla. Pues bueno, quiero agradecer la invitación a compartir algunos de los resultados de nuestra investigación y algunas reflexiones sobre estos temas del cambio climático y la restauración de la biodiversidad y la captura de carbono. Y quiero iniciar con lo que pues ya todos sabemos, que es que las actividades humanas han alterado el clima del planeta y lo seguirán haciendo en las próximas décadas. Estos mapas los elaboró el doctor Cuauhtémoc Sáenz Romero hace ya varios años y son modelos de cambio climático para el país. Todos sabemos que existen distintos modelos basados en distintos supuestos, pero todos coinciden en el hecho de que nuestro país se va a volver más árido. Y tengo que agradecerle a Cuauhtémoc, que fue él el que me sacó de mi área de comodidad, como se dice ahora, y me hizo pensar la restauración en términos diferentes. Entonces, bueno, aquí podemos ver cómo era el clima hace algunas décadas y cómo se proyecta para que sea en el año 2090. En el área donde trabajamos nosotros, que es sobre todo el estado de Michoacán, pues empezamos a preocuparnos sobre los efectos del cambio climático en la biodiversidad, pensando en sitios emblemáticos como la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, donde de acuerdo a los modelos que elaboró el doctor Sáenz, pues básicamente vamos a perder el hábitat climático propicio para los oyameles, para avis religiosa,
que sabemos hoy en día que en realidad la mariposa monarca no tiene ninguna preferencia en particular por el árbol, simplemente coincide su nicho climático con el de esta especie de árbol y por lo tanto, pues los bosques de oyamel son el hábitat de hibernación de este insecto. Y aquí lo que podemos ver es cómo en el recuadro del lado izquierdo de la pantalla, pues básicamente el hábitat climático tanto para el oyamel como para la mariposa monarca desaparece para el año 2090. Entonces, en términos de manejo de ecosistemas, en términos de restauración ecológica, pues este es un reto importante, ¿no? Nos obliga a pensar de manera diferente, nos obliga a reconsiderar ideas establecidas como es el de sistema de referencia para restauración y también nos obliga a pensar en estrategias que no dejan de ser controversiales como la migración asistida o la colonización asistida. En esta imagen lo que podemos apreciar es que para el año 2090, pues el hábitat climático propicio para estas dos especies, pues se desplaza a las partes más altas de los picos más altos del eje neovolcánico de nuestro país. Entonces, tenemos que pensar ya en términos distintos. Aquí tenemos una fotografía en el Santuario El Rosario, en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, y lo que pueden ver son dos cosas importantes. Para empezar, en la parte central, un individuo muerto de oyamel que tienden a morir de la punta hacia la parte baja y esto es un síntoma de estrés por sequía. Se da un fenómeno que se llama cavitación, ¿no? En los conductos del árbol y el agua no puede llegar a las partes más altas y por lo tanto se secan. Y para quienes están familiarizados con los oyameles en general, pues saben que el dosel es muy cerrado, ¿no? Este dosel abierto es muy atípico y es también una consecuencia de la sequía. Entonces, realmente las consecuencias del cambio climático en las masas forestales del país ya son evidentes y es algo que tenemos que enfrentar. Como les mencioné al principio, pues esto me obligó a repensar un poco las líneas de investigación o un mucho y sobre todo el enfoque de los objetivos que planteamos cuando hacemos restauración ecológica. Una de las líneas que hemos trabajado desde hace ya más de 20 años es la restauración de sitios severamente degradados, que en términos generales son sitios a los que ya no les prestamos mucha atención en términos de manejo de ecosistemas, excepto cuando causan problemas severos, por ejemplo, el asolvamiento de un cuerpo de agua del cual dependemos. Este es una presa de gaviones en el lago de Pátzcuaro y precisamente su finalidad es tratar de evitar ese aporte de sedimentos de la cuenca al lago. Pero obviamente en términos de conservación, pues su valor es muy bajo y en términos de restauración, pues en general priorizamos sitios donde las posibilidades de éxito sean mayores. Como les mencioné, pues en el laboratorio hemos trabajado en restauración de este tipo de sitios. Obviamente existe muchísimo trabajo en rehabilitación de minas, que sería el caso de la fotografía de la parte superior, pero ahí los objetivos siempre son limitados, ¿no? Lo que se busca en general es establecer una cobertura vegetal y no mucho más allá. Nosotros nos hemos planteado el objetivo de desarrollar técnicas de restauración para sitios severamente degradados que recuperen más de la estructura y la función del ecosistema y uno de los primeros sitios donde trabajamos fue con la comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro, que como saben sufrió los efectos del volcán Paricutín, que inició su erupción el 20 de febrero de 1943 y cubrió el paisaje, no parte con lava, incluyendo al pueblo, por lo tanto tuvieron que fundar o refundar el pueblo en otra área, por eso el nombre actual es Nuevo San Juan Parangaricutiro, pero se cubrieron alrededor de 50 hectáreas de la comunidad con ceniza volcánica. Entonces es un
sitio severamente degradado por la combinación de factores de uso agrícola más una erupción volcánica, que no es un evento muy frecuente, pero más o menos ocurre una vez cada siglo en esta parte del país. Y finalmente lo que logramos en colaboración con la comunidad fue desarrollar estrategias de restauración para estos sitios, ¿no? De restauración productiva. La comunidad tiene un programa de manejo sustentable de sus bosques y su objetivo era reincorporar estas áreas para esa producción de madera sustentable. Y en zonas donde no hubo este daño por el volcán Paricutín, pero sí pérdidas considerables de biodiversidad, desarrollamos también técnicas para recuperar la biodiversidad basadas sobre todo en el principio de las plantas nodriza, ¿no? Que como sabemos son plantas que facilitan el establecimiento de individuos de otras especies bajo su dosel al alterar las condiciones microclimáticas y también modificar las interacciones intra e interespecíficas que ocurren en su cercanía. Sobre todo tienen, como mencioné, un efecto sobre el microclima, reducen los extremos de temperatura y eso en términos de cambio climático es importante. No se sabe que si consideramos el rango de distribución de una especie vegetal, ya sea latitudinalmente o altitudinalmente, en los extremos de ese rango de distribución, los factores abióticos empiezan a ser más importantes que los bióticos para determinar su supervivencia. Entonces es en los extremos donde fenómenos como el nodricismo son importantes y es también en esos extremos de la distribución donde los efectos del cambio climático se sienten con mayor intensidad, en particular en la parte baja de la distribución altitudinal de las especies vegetales en macizos montañosos, es en donde empezamos a notar esos efectos de estrés por sequía, como el que vimos en la fotografía del Santuario del Rosario. Entonces aquí tenemos algunos datos de cómo las plantas nodrizas reducen la temperatura del suelo. Aquí, en este caso, durante un mes de abril y parte del mes de mayo, o sea, precisamente por estas fechas. Y pueden ver en la gráfica inferior cómo se reducen las temperaturas máximas considerablemente y las mínimas también se atemperan un poco. La forma de cono que tiene la gráfica se debe a que se va cerrando el dosel. Esta especie que utilizamos, Lupinus elegans, es de rápido crecimiento, puede alcanzar 2 metros de altura en el primer año y ese dosel que se va formando es el que sombrea el suelo y facilita el establecimiento de otra especie. O sea, aquí tenemos una serie de fotografías del proceso de restauración usando las plantas nodriza. Nosotros lo dividimos en dos fases, una fase de lupinus, que es cuando la especie arbustiva domina y ocurre el fenómeno de nodricismo, y una fase donde empieza a senecer. Lupinus elegans vive alrededor de 5 años, pero las especies arbóreas empiezan a dominar el dosel. Y este es el resultado de ese tipo de experiencias de restauración en términos de la diversidad arbórea. Aquí podemos ver individuos de Pinus montezuma y Pinus pseudostrobus y un oyamel, ¿no? Y realmente el efecto de planta nodriza es crítico para los oyameles, no tanto para los pinos, pero esta experiencia también nos permitió mostrar que no hay un efecto negativo sobre los pinos, que es algo que se creía anteriormente. Entonces, la supervivencia del oyamel pues mejora con las plantas nodriza, sigue siendo alrededor del 40%, lo cual no es alto, pero hay que considerar que este sitio experimental está en el límite inferior de la distribución altitudinal del oyamel. Entonces, realmente es un efecto importante. Y bueno, este mismo principio se está empezando a aplicar en la reserva de la mariposa monarca, no solo con Lupinus elegans, que es una leguminosa
que fija nitrógeno. En algunas circunstancias eso es positivo, en otras no. El exceso de nitrógeno puede acidificar el suelo y por lo tanto se están ensayando bajo la dirección del doctor Arnulfo Blanco otras especies de nodrizas, ¿no? Arbustos que no fijen nitrógeno. Y en términos de biodiversidad, que es el tema o uno de los temas de esta plática, el uso de la planta nodriza es fundamental, ¿no? Aquí lo que pueden ver en estas gráficas es cómo se incrementó el número de especies herbáceas en los sitios de restauración, que corresponde a los círculos, en el remanente de bosque más cercano, vecino a la restauración, que son los diamantitos, y en 2 reforestaciones tradicionales. Y lo que pueden apreciar tanto para el conjunto de especies como las especies nativas, como las especies endémicas, es que el sitio de restauración incrementa considerablemente el número de especies. Y el remanente de bosque también, porque deja de ser un borde, ¿no? Y una vez que deja de ser borde, se establecen especies características de un dosel cerrado. La misma información, nada más expresada de otra manera a través de análisis multivariados. Aquí lo que quiero destacar es que la restauración, que está codificada como R y 09 representa el año, y el bosque, pues se agrupan, ¿no? Entonces realmente el uso de la planta nodriza en términos de biodiversidad permite que logremos una riqueza de especies, o en este caso sí una diversidad mayor que cuando hacemos reforestaciones solamente con los árboles. Y esta imagen es cómo se ve el sitio de restauración 6 años después de plantado, ¿no? Los árboles tienen alrededor de 8 metros de altura y podemos apreciar pues una riqueza considerable en el sotobosque. Y no solo para las plantas es importante, en este caso, el uso de la especie nodriza, sino también lo fue para otros taxa, ¿no? En el caso de las aves, podemos apreciar que el bosque y la restauración pues tienen medias similares y se diferencian de las reforestaciones y los campos de cultivo. Entonces tenemos aquí una herramienta para restaurar diversidad en sitios severamente degradados o medianamente degradados. Hay que reconocer que esos sitios agrícolas no están severamente degradados, pero sobre todo enfrentando algunos de los retos que nos presenta el cambio climático. Hoy en día en la comunidad de Nuevo San Juan Parangaricutiro, se usan a Lupinus elegans como planta nodriza y también se permite, ¿no?, que prospere en otro tipo de reforestaciones. La siguiente experiencia que quiero comentarles, donde exploramos o empezamos a explorar estas cuestiones de la migración asistida en el contexto de la restauración ecológica del cambio climático, es un ejemplo en Morelia, que aprovecha el fenómeno de isla de calor urbano, que como sabemos es ese fenómeno que causa que las ciudades sean más calientes que su periferia rural. Y en la ciudad de Morelia, hacia el este, hay un área natural protegida que se conoce como el Cerro del Punguato. Punguato en purépecha quiere decir el lugar desde el que sale el sol. Y en este sitio encontramos áreas muy degradadas, no tiene una larga historia de uso y en las décadas recientes de incendios inducidos. Y a eso le sumamos, como les mencioné, el efecto de la isla urbana de calor, que en pocas palabras nos permite tener condiciones en la actualidad que son similares a lo que esperamos dentro de unas décadas en el futuro a nivel de las cuencas. Y aquí podemos ver pues la serie de tiempo de temperatura máxima del 75 al 2005 y de temperatura media anual, y podemos apreciar cómo fue aumentando la temperatura de la ciudad a lo largo de los años por el propio crecimiento de la mancha urbana. ¿Qué causa eso en las comunidades en la periferia de la ciudad, en las comunidades vegetales?
pues históricamente en el Cerro del Punguato, cerca de 1900 metros y hasta alrededor de 2000 metros había selva seca, y en la parte más alta bosques de encino y de pino encino. Pero nosotros planteamos la hipótesis de que ese clima propicio para las comunidades iba a estar desplazado. Entonces llevamos a cabo ensayos de migración asistida con especies de selva seca nativas a la cuenca, sobre todo con el pochote, con Ceiba esculifolia, de la cual hay una población remanente, desafortunadamente fuera del área natural protegida, alrededor de los 1950 metros sobre el nivel del mar, y nosotros plantamos en un gradiente altitudinal dentro del área natural protegida. Y lo que encontramos fue que las Ceiba esculifolia en particular se establece con mayor éxito. Estas son curvas de supervivencia, son porcentajes de supervivencia entre los 2200 y los 2260 metros sobre el nivel del mar. O sea, al menos para esta especie, efectivamente ya hubo un desplazamiento altitudinal del clima propicio, y por lo tanto para restauración, pues esto nos plantea la necesidad de considerar otro tipo de sistemas de referencia, ¿no? En este caso tenemos un desplazamiento de al menos 160 metros altitudinalmente. Entonces hemos seguido explorando estas cuestiones de la migración asistida, que la definición es el desplazamiento de especies o de genotipos dentro de su rango de distribución natural, ¿no? O sea, si vamos a mover, por decir un ejemplo, Pinus pseudostrobus, por lo que vamos a estar migrando son genotipos de la parte baja, más adaptados a sequía, hacia la parte media, y la colonización asistida es mover especies, ¿no? Y eso incluye especies que son exóticas. Desde mi punto de vista personal, la migración asistida es una apuesta mucho más segura que la colonización asistida, pues todos sabemos el riesgo de las especies invasoras. Pero a veces también se considera colonización asistida el movimiento de especies que se encuentran en la cuenca, pero que se les mueve a hábitats en los que actualmente no están. Entonces nosotros hicimos un ensayo con esa idea, migrando especies de selva seca a áreas que actualmente tienen bosques de coníferas. Y lo que encontramos es que con el clima actual, las heladas pues causan la mortalidad de las plantas, ¿no? De las que plantamos como individuos de 6 meses de edad, pues podemos tener alguna supervivencia, pero en las partes más bajas del gradiente altitudinal, donde ya están muriendo, en este caso, Pinus devoniana, que es la especie que crece más abajo de conífera en esta parte del país. Lo que hay debajo es precisamente selva seca, y en las partes altas, pues la mortalidad es total, ¿no? La supervivencia es del 0%. Y en el caso de las semillas y las plántulas, todas mueren, ¿no? Entonces, esto muestra que si tratamos de hacer colonización asistida en la actualidad con especies que ya se encuentran en la cuenca, moviéndolas de comunidad, no vamos a tener éxito. Y es lógico, si pudieran colonizar ya lo hubieran hecho. Entonces, esto en términos de restauración y cambio climático, pues nos plantea 3 cuestiones fundamentales, ¿no? La primera es que los sistemas de referencia contemporáneos, pues son inválidos para el futuro, ¿no? Esta costumbre en restauración ecológica de tomar el ecosistema histórico o un ecosistema contemporáneo cercano como referencia, pues en el contexto del cambio climático no es útil. El segundo punto muy importante es el hecho del desplazamiento y desaparición a veces del hábitat climático. O sea, realmente vamos a tener un movimiento, por decirlo así, de las áreas donde los distintos tipos de ecosistemas pueden prosperar. Y eso nos obliga de nuevo a pensar el manejo de ecosistemas de otra manera. Y bueno, desde luego, y relacionado con lo anterior,
pues el desacoplamiento entre el hábitat futuro y el actual, ¿no? Y determinar qué tanto podemos migrar especies o genotipos, pues eso se tiene que hacer experimentalmente. Y por decirlo de alguna manera, sin intención de ser alarmista, pues nos está ganando el tiempo. Algunos ejemplos de sitios donde estamos trabajando con esto en mente: Tzintzuntzan, donde con el municipio y el INAH estamos haciendo un plan de manejo biocultural. Como saben, Tzintzuntzan fue la capital del Imperio Tarasco. Es un sitio cultural muy importante. De hecho, Tzintzuntzan quiere decir lugar de colibrís. Y aquí lo que pueden apreciar en estos mapas es cómo, de nuevo, el clima cambia, ¿no? Tenemos el clima histórico en la parte superior izquierda, que es hábitat propicio en azul para bosques de coníferas, en verde para bosques de encino y pino encino, y cómo dentro de 30 años lo que vamos a tener es un clima propicio para selva seca y para bosques de encino y pino encino. En otro proyecto en el que estuvimos involucrados el año pasado, una propuesta de programa de manejo para el bosque de Chapultepec, el mismo fenómeno, ¿no? Históricamente el clima era propicio para bosques de pino, el verde un poco más oscuro, y de encino, el más claro. Claro, sabemos que las comunidades vegetales de la Cuenca de México han sido alteradas por cientos de años, pero bueno, este es el hábitat climático y el hábitat climático esperado, ¿no? De nuevo, selva seca, matorral subtropical, característico del Bajío, es lo que encontraríamos en buena parte de lo que es el bosque de Chapultepec en el futuro. Entonces, en términos de restauración de la biodiversidad y cambio climático, pues a mí me parece que tenemos que pensar hoy en día en restauración más migración asistida. Tenemos que pensar en estos dos métodos de manejo si queremos en el futuro contar sobre todo con ecosistemas forestales. Quienes han estudiado este fenómeno de la declinación forestal, pues vaticinan que lo que podemos tener en el futuro es una sabanización de nuestros ecosistemas forestales. Y bueno, una disculpa que no traduje esta lámina, pero lo que nosotros estamos proponiendo es no solo la migración de especies individuales, sino de ensambles de especies, donde tenemos que considerar desde luego las especies que son de interés para nosotros por múltiples razones. Pueden tener valor cultural, valor económico, valor ecológico, pero también aquellas especies que son responsables de interacciones importantes, como el nodricismo, la micorrización, en fin, todas estas especies que en su conjunto permiten el establecimiento de comunidades persistentes y donde los ciclos biogeoquímicos se den de manera adecuada. Y esto es un reto porque los seres humanos nos hemos apropiado de buena parte de las masas continentales, ¿no? Aquí tenemos un mapa de la apropiación de la producción primaria neta por parte de los seres humanos en el planeta, y varían las estimaciones desde el 23% como esta hasta el 40%. Entonces realmente no tenemos muchas zonas donde llevar a cabo restauración ecológica, aunque en México la Conavio lideró un esfuerzo para establecer zonas prioritarias de restauración con fines de conservación, y como pueden ver el área es considerable. Pero como les mencioné al inicio de la plática, a nosotros nos interesan esos sitios severamente degradados porque creemos que tienen un potencial importante para captura de carbono. Entonces hemos trabajado en depósitos mineros, jales como estos, donde pues hemos logrado el establecimiento de una cobertura arbórea diversa y a veces demasiado densa. Desde luego esto hay que hacer un aclareo. No hemos combinado esos esfuerzos con migración asistida, y aquí tenemos
los resultados de uno de esos ensayos en Tlalpujagua, en el distrito minero de Tlalpujagua y El Oro, ¿no? Y también en sitios severamente erosionados. Estas son cárcavas en acrisoles, aquí en Michoacán, donde de nuevo hemos logrado la recuperación de una cobertura arbórea, donde después de 10 años, pues se han acumulado alrededor de 12 toneladas por hectárea de carbono en la parte aérea, en la madera, y alrededor de 7.2 toneladas por hectárea de carbono en el suelo. En nuestro sitio de estudio, que es un ejido, el ejido de Atécuaro, estas cárcavas representan 56 hectáreas. Entonces, realmente esto multiplicado a nivel nacional, y esto es nada más para andosoles y acrisoles, donde hay cárcavas, pues podemos apreciar que hay un potencial importante de recuperación de estas zonas para captura de carbono y también para recuperación de la biodiversidad. Entonces, ya para ir cerrando esta plática, pues me parece que tenemos que incorporar las consecuencias del cambio climático a la teoría y práctica de la restauración. Tenemos que llevar a cabo más investigación sobre las posibles consecuencias de la migración y la colonización asistida. Y bueno, tenemos que monitorear a largo plazo los ensayos que incorporan estrategias de migración o colonización asistida para evitar posibles problemas de generar especies invasoras, aunque la probabilidad es muy, muy baja. Y bueno, finalmente me parece que en estos paisajes severamente degradados hay un potencial muy importante para capturar carbono, recuperar biodiversidad y productividad, que es lo que estamos haciendo en el ejido de Atécuaro, desde luego colaborando con la comunidad. Gracias. Gracias, Roberto, por tu presentación. ¿Podrías dejar de compartir pantalla, por favor? Gracias. A nuestra amable audiencia del día de hoy, les comunicamos que tenemos abiertos en estos momentos los chats, tanto en la plataforma Zoom como en la plataforma de Facebook Live, para sus preguntas que nos pudieran hacer llegar. De momento tenemos una pregunta, Roberto. Hay inquietud por saber qué grupos se involucraron en el proyecto de manera colaborativa y cómo hicieron ustedes eso. Claro, bueno, en el caso de Nuevo San Juan Parangaricutiro, fue por invitación de la comunidad. ¿No? La comunidad en 1997 obtuvo su primer certificado de manejo sustentable y como saben, para la certificación de manejo sustentable se consideran muchos elementos. Desde luego, cómo se explota el recurso, en este caso la madera, pero también que se mantenga biodiversidad, que se recupere biodiversidad y aspectos sociales y económicos. Entonces, la comunidad nos invitó a desarrollar estas técnicas de restauración para incorporar originalmente los arenales a la producción de madera y posteriormente para restaurar biodiversidad con el interés, desde luego, de cumplir con los lineamientos del manejo sustentable, pero también porque existe la conciencia de que un sistema forestal más diverso, pues en términos de aporta más servicios ecosistémicos, ¿no? La comunidad no solo es dueña de su aserradero y la fábrica de muebles, también es dueña de una empresa que purifica y embotella agua. Entonces saben que sus manantiales dependen de un bosque sano. Entonces, en ese caso fue invitación y siempre se ha trabajado en colaboración con ellos, se hacen reuniones 2 veces al año, a veces más, se planean los experimentos, se analizan en conjunto, se planea el nuevo trabajo. Esa es la dinámica con Nuevo San Juan, aunque es una comunidad en ese sentido muy especial, no muy organizada. En Atécuaro nos costó más trabajo acercarnos a la comunidad. Durante varios años trabajamos con una sola familia y ya una vez que se empezaron a ver los resultados, es que otros vecinos, dueños de parcelas vecinas, pues empezaron a incorporarse. Ha sido un proceso muy lento y muy difícil. Entonces depende mucho de las circunstancias de cada comunidad.
Por curiosidad, Roberto, ¿cuántos años de trabajo llevan ustedes trabajando en esa comunidad? Bueno, con Nuevo San Juan 20 y en Atécuaro llevamos 11. Se dice rápido, pero ya se han molido algunas cuantas piedras por ahí. Sí. Eh, una pregunta que hay acá. ¿La restauración disminuye la temperatura ambiente? Hay ejemplos de experiencias de restauración que han reducido la temperatura a nivel de la cuenca, ¿no? El clima regional, pero tienen que ser proyectos de gran escala. Uno de ellos, interesantemente, es el proyecto Lago de Texcoco, en la Cuenca de México. Ese proyecto se inició en los años 70, básicamente con la intención de controlar las tolvaneras que se causaban porque se secó el lago de Texcoco, era un lago salobre, pues quedó el sustrato del lago, no pueden crecer plantas fácilmente, entonces empezó a revegetar y ese proyecto logró reducir alrededor de 2 grados la temperatura promedio de la cuenca. Y es un dato poco conocido, ¿no? Al respecto de esta pregunta, recuerdo con mucho cariño un comentario del doctor Jesús Comate Rodríguez, ex miembro del Colegio de Sinaloa, que decía que en el momento que se empezaron a talar los árboles, la gente comenzó a comprar aires acondicionados. Sí. La fauna, ¿qué papel juega en la restauración de la biodiversidad de sitios degradados? La fauna juega un papel fundamental en varias etapas del proceso de restauración. Sobre todo en el proceso de establecimiento, ¿no? Depende mucho del tipo de ecosistema, ¿no? En los ecosistemas tropicales de este continente, alrededor del más del 90% de todas las plantas, de las especies de plantas, se dispersan sus semillas por animales, por aves y por murciélagos y a veces por mamíferos. En nuestros ecosistemas templados es menos, es como el 40% de las especies arbóreas, pero en las especies del sotobosque es cerca del 90%. Entonces, aquí en Michoacán, un bosque de pino tiene alrededor de 80 especies por hectárea en el sotobosque. Obviamente herbáceas y arbustivas. No podemos plantarlas todas como parte del proceso de restauración. En general plantamos 2, 3, 5 especies, 10 cuando mucho. Las otras 80, las aves y los murciélagos, pues no las dispersan. Entonces, los animales son fundamentales y crear condiciones para atraer a la fauna es muy importante. Y es un tema que no ha sido muy considerado en restauración hasta la fecha. Gracias, Roberto. Hay otra pregunta aquí que nos dice, en 30 años, ¿cuántos grados se estima que aumente la temperatura ambiente en su lugar de estudio? En 30 años, ¿cuántos grados de aumento de temperatura se estima que haya? Sí, depende del modelo que se use. Como ustedes saben, el IPCC tiene varios modelos, pero una estimación optimista es 1.5 grados en promedio. Sí, cuando uno escucha aumento de temperatura global, piensa que va a subir 10, 15 grados, y no es así. Una pequeña variación causa un efecto terrible. Claro, y el otro factor que hay que considerar es la media es útil, pero no es tan importante para la vida. Lo que es crítico son los extremos. Entonces, por ejemplo, en el Punguato hemos registrado temperaturas de 45 grados en el mes de mayo, en una cuenca donde las temperaturas máximas no sobrepasaban los 30. Entonces, la media enmascara esos extremos, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de ese fenómeno. Realmente lo que va a afectar son esos extremos de temperatura, ¿no? Gracias, Roberto. Pues no veo que se mueva el chat en Zoom, en Facebook no me han pasado ya más preguntas. ¿Hay algo más que quisieras agregar, Roberto? Pues a mí me parece que sería importante considerar que tenemos que contemplar el manejo de ecosistemas ya de una manera integral.
¿no? En general compartimentalizamos. Tenemos áreas de conservación, tenemos zonas de restauración, tenemos zonas donde practicamos la agricultura o la ganadería, tenemos las zonas urbanas, tenemos las zonas periurbanas que son muy importantes en términos ecológicos, sobre todo si consideramos que en este siglo la mayor parte de la población humana ya vive en ciudades. Me parece que tenemos que, y no es una idea nueva para nada, pero tenemos que retomar esta idea de la cuenca, ¿no? La escala mayor. Tenemos que pensar en esas interacciones entre escalas para hacer un buen manejo, porque realmente a lo que nos enfrentamos son a cambios mayores en la biosfera con las consecuencias negativas para la humanidad. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que la FAO calculó que al planeta en los suelos más fértiles le quedan 40 ciclos agrícolas. O sea, 40 años, antes de que todos los suelos agrícolas del planeta estén degradados. Entonces, creo que tenemos que pensar de otra manera con urgencia. Sin duda alguna, Roberto. Pues a nombre del Colegio de Sinaloa y de nuestro presidente Elmer Mendoza, de nueva cuenta te agradecemos tu participación en el programa de Ciencia en Directo y esperamos que nuestra amable audiencia tenga motivos de reflexión para hoy y para mañana. Muchas gracias por... Perdón, me está llegando una pregunta. Perdón, me van a pasar dos preguntas, Roberto. Un minuto, gracias, por sí. favor. Como estamos en espacios, para nuestra amable audiencia y a Roberto, estamos en nuestro espacio laboral, en las instalaciones del Colegio de Sinaloa, aquí en el centro de Culiacán. Sin embargo, las oficinas, nuestro personal, estamos alejados en cierta distancia unos de otros. Entonces, amablemente me acaban de venir a decir que viene una pregunta, vienen un par de preguntas en camino. Vamos a hacer el favor que lleguen. Y bueno, se ha hecho pesado esto con el cambio de horario, va hablando de cambios, no es un cambio climático, pero de todas maneras también nos ha pegado en cierta forma, ¿no? Estamos esperando las amables preguntas. Un minuto, por favor, nos van a pasar. ¿Cómo es que en Madison, que es en Wisconsin, que es un estado lechero, ¿cómo fue que llegaste allá? Voy a aprovechar que hay una breve pausa, Roberto, para hacerte esta pregunta personal, si me permites. Claro, bueno, cuando terminé la maestría, me interesé en el campo de la restauración ecológica. Entonces contacté a varios investigadores en Estados Unidos porque en aquella época el doctor Carlos Vázquez Llanes me recomendó que estudiara fuera del país, porque en México era todavía incipiente la disciplina. Una de las investigadoras que contacté fue la doctora Joyce Sedler, y ella en realidad trabajaba en la Universidad del Sur de California. Y bueno, aceptó ser mi asesora, y en el proceso de yo irme a los Estados Unidos le ofrecieron trabajo en la Universidad de Wisconsin. Entonces, por eso terminé en la Universidad de Wisconsin, lo cual fue muy afortunado, ¿no? La restauración ecológica, uno de sus centros de origen fue la Universidad de Wisconsin, el Arboretum, Exacto. con el trabajo de Aldo Leopold y John Curtis. Y de hecho, de la evidencia más antigua de cambio climático fue precisamente los registros del deshielo del lago Mendota, que es el lago más grande que está ahí junto a la ciudad de Madison. Entonces, no sé, de alguna manera las circunstancias fueron muy positivas y efectivamente es un estado lechero. Con Bueno, áreas agrícolas muy grandes y preciosas, ¿no? Sí. claro, es el extremo norte de toda la zona productora de maíz de los Estados Unidos, que como sabemos pues es la zona más grande del planeta para producción de maíz. Muy bien. Para bien o para mal. Y además hay gente muy entusiasta ahí en la Universidad de Wisconsin, en Madison, que es la sede donde está el estadio de fútbol americano, y cuando hay juegos de fútbol americano es una loquera en ese lugar. Me tocó estar ahí un par de veces. Uh-huh. La pregunta ya llegó y dice así:
La nodriza, al cambiar el microclima, favorece la supervivencia de especies arbóreas, pero por el cambio climático, ¿pudiera ya no ser óptimo para estas últimas? Sí, claro, si el sitio está en un área donde el clima óptimo es el actual, sí, desde luego, ¿no? La cuestión es combinar el uso de la especie nodriza con la migración altitudinal, ¿no? Sí, desde luego, o sea, de lo que se trata es empatar el clima en el futuro cuando los árboles lleguen a la edad reproductiva, porque es lo que queremos es eso, generar poblaciones viables, y una población es viable cuando se reproduce exitosamente y por lo tanto persiste. Pero si lo piensan, es una carrera contra el tiempo. O sea, calculamos que para las especies de coníferas aquí en Michoacán el desplazamiento altitudinal puede ser hasta de 400 metros, ¿no? Pero dentro de 10 años, pues va a ser más, ¿no? O sea, tenemos que ir subiendo conforme va cambiando el clima, sobre todo si no tomamos medidas serias para controlar las emisiones de carbono. Que bueno, lo tenemos que hacer, si no va a ser un desastre. Seguramente así será. La anterior pregunta se la debemos a Mago. Benjamín nos hace dos preguntas. Primero dice, buenos días, ¿qué tan costosos son estos trabajos? Y ¿se pueden realizar este tipo de trabajos en terrenos salinos o hipersalinos? Sí. ¿Qué tan costosos son estos trabajos? Tan costosos como uno quiera. Esa es la respuesta. Pero no es una respuesta que no responde nada. Son más costosos que una reforestación tradicional, desde luego, porque estamos usando más elementos de restauración. O sea, no estamos solo plantando árboles de un vivero, estamos usando también una planta nodriza o un acolchado. Pero nosotros lo hemos calculado y, por ejemplo, en nuestros ensayos, pues aumenta el costo alrededor del 10 al 15%. Parte del reto para el investigador es generar estrategias, generar técnicas que sean económicamente viables. Entonces, si hacemos el balance de la relación costo-beneficio entre los árboles que ya no se mueren por usar la técnica adicional, por ejemplo, la planta nodriza, llega a un punto donde puede ser hasta un ahorro, porque obviamente cada árbol que se muere es dinero perdido. Si no se muere, pues no pierdes ese dinero. Entonces, se llega a un punto donde la supervivencia adicional compensa la pérdida económica que hubiéramos tenido por la mortalidad. Y hemos hecho ese tipo de análisis económicos con un colega que se llama Eduardo García Frapoli, y me parece que ese es un área de investigación muy importante, ¿no? No solo considerar las cuestiones silvícolas o ecológicas, sino también económicas. Tenemos que incorporar esos tres elementos. Gracias. Hay una pregunta más de parte de Benjamín. ¿Qué experiencias de restauración ecológica en zonas de mangle nos puede comentar para captura de carbono? Sí, bueno, y dejé sin contestar parte de la pregunta anterior de las zonas salinas e hipersalinas. Perdón, sí. Claro, hay experiencias de restauración en ese tipo de zonas. De hecho, el vaso del lago de Texcoco era una zona hipersalina. Ahí lo que se hizo fue tratar aguas negras, ¿no? El lago Nabor Carrillo en realidad es un depósito de agua que se usó para desalinizar el suelo. Eso se ha hecho en muchos países. Y obviamente la elección de especies, pues que toleren esas condiciones, ¿no? En México, Disticlis picata, que es un pasto, pues es característico de suelos salinos. Entonces, se pueden elegir especies que toleren ese tipo de condiciones, ¿no? Esa es toda un área de trabajo en restauración y rehabilitación. Ahora, en términos de la pregunta de restauración de mangles y captura de carbono, yo no conozco ningún proyecto que se haya hecho específicamente con ese objetivo. Sí conozco varios proyectos donde se ha evaluado la captura de carbono en mangles restaurados, pero no conozco ninguno cuyo objetivo fundamental sea ese. Me imagino, no es mi área de trabajo, pero los mangles pues, nos proporcionan muchos servicios ecosistémicos, protegen a la costa y se reproducen buen número de las especies
de peces que consumimos. Entonces, supongo que en términos del balance, pensando en servicios ecosistémicos, pues la captura de carbono en mangles tal vez no es tan importante. Ya. Muy bien, pues ahora sí creo que no hay más preguntas. Nuestra amable asistente Xiomara, que está al tanto del Facebook, no ha aparecido nuevamente. Le agradezco a ella su participación y colaboración. Y pues nuevamente, ahora sí me despido, nos despedimos, Roberto. Nuestra amable audiencia, gracias por estar presentes el día de hoy. Le recordamos que el horario de verano ya no es más, hay que aumentarle una hora al reloj y seguimos para adelante. Muchas gracias, Roberto, y hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Hasta luego.